Buen día, hoy vamos a hablar de las reacciones químicas orgánicas. Entonces lo primero es que las reacciones químicas son cambios que ocurren en los reactivos para transformarse en productos. Dice que muchas veces esos cambios son impredecibles en la química orgánica, en la materia, no se sabe en la masa, de compuestos como alcanos, alquenos, alquinos, alcoholes, aldehídos, cetonas, éteres, ácidos carboxílicos, ésteres, y de que dependen de esa reactividad que poseen para su participación en una reacción. Ahora entonces tenemos que tener presente que esa zona de ese grupo funcional es la que finalmente se ve implicada en una reacción, en un cambio. Ese tipo de reacciones que vamos a trabajar son de tipo de adición, de eliminación, de sustitución, de oxidorreducción, de transposición o reordenamiento, de combustión, de polimerización y pirólisis. Bueno, finalmente nosotros tenemos que tener presente es lo que acabamos de decir, y es que solamente el grupo funcional de cada uno de estos compuestos que acabamos de cada familia son los implicados en una reacción. Es decir, que un alqueno, la parte implicada es el doble enlace, en un alquino el triple enlace, en un alcohol el grupo hidroxilo, en una acetona o en un aldehído el grupo carbonilo. Ellos son los que finalmente participan de la reacción. Tengamos presente que una reacción química ocurre porque se rompen los enlaces en los reactivos y se forman nuevos enlaces en los productos. Dentro de las características de las reacciones químicas orgánicas, a diferencia de las inorgánicas, tenemos que se desarrollan a muy baja velocidad y que solamente el grupo funcional interviene en la reacción. Es decir, que si la molécula puede tener 20 carbonos y contiene un ácido carboxílico, el cambio o la variación se va a dar en el ácido carboxílico, ¿sí? En el grupo funcional. Los otros carbonos van a permanecer intactos. Bien, hay dos tipos de ruptura que pueden darse en tanto en reactivos como en el sustrato, y son las rupturas simétricas y asimétricas. Las simétricas las vamos a llamar homolíticas y las asimétricas heterolíticas, y vamos a ver cada una de ellas. En una reacción, en una ruptura homolítica, se va a dar, en primero que todo, sea en presencia de luz, es una de las condiciones, luz ultravioleta, y nos dice que se produce cuando cada átomo que forma el compuesto se separa y cada átomo va a retener un electrón de los dos que constituía el enlace. Entonces aquí por ejemplo tenemos a AB y ellos compartían dos electrones, cada uno se queda con un electrón, y dentro de los productos tenemos radicales libres. Radical libre es una sustancia que contiene un electrón sin aparear. Entonces aquí tenemos en un ejemplo, y dice que estas reacciones que son de tipo homolítico, con rupturas homolíticas, son reacciones de tipo no polar, y forman radicales libres. Entonces aquí tenemos el radical metil y el radical cloruro, y démonos cuenta que se hace en presencia de luz ultravioleta y calor. Dentro de las reacciones químicas heterolíticas tenemos que uno de los átomos separados se lleva los dos electrones que formaban el enlace. Entonces si A y B formaban el enlace, tenemos acá en el producto que B se queda con el par de electrones, por eso su carga negativa, y A queda sin electrones, por eso vamos a decir que es un catión. Entonces, una característica acá es que se forman aniones y cationes. Cationes los que tienen los átomos con carga positiva, y aniones aquellos que se quedan con el par electrónico, es decir, que asumen la carga negativa. Esos son los aniones. Entonces nos dice que la especie orgánica resultante, que es un metil CH3, posee solo 6 electrones apareados y en consecuencia adquiere una carga positiva sobre el átomo de carbono. Entonces se va a terminar llamando un carbocatión. ¿Cómo así? Quiere decir que si A formaba el enlace y tenía carbonos, por ejemplo un CH3, entonces queda con la carga positiva por contener solo 6 pares de electrones, no 8, y lo vamos a llamar como carbocatión. Entonces aquí tenemos los dos casos. Bueno, tenemos el bromuro de metilo y aquí tenemos un etano. En el primer caso, entonces el bromo, que es más electronegativo, se queda con el par de electrones, él forma el anión. Entonces el metil CH3, el metil
queda sin electrones, queda con la carga positiva, lo vamos a llamar carbocatión. Y en B, en el caso B, tenemos el gas metano, donde el hidrógeno se va sin electrones y le deja los electrones al carbón. En dicho caso, este anión, ¿sí? Este anión, vamos a conocerlo con el nombre de carbanión. Carbanión porque él se ha quedado con los electrones y el hidrógeno se fue como catión. Bien, esos son los tipos de radicales, de reactivos que se van a formar en una reacción de tipo polar, ¿sí? De tipo polar, es decir, en las reacciones que son heterolíticas. Bueno, tenemos también aquí entonces un ejemplo más claro de lo que es un carbocatión. Nos dice que son iones cargados positivamente, que contienen además carbono, 6 pares de electrones en lugar de 8, y se va a denominar carbonio, ion carbocatión. R positivo lo representa. Y tenemos los carbaniones. Entonces, bueno, aquí se me ha corrido, debería ir acá, carbono negativo. Y son iones cargados negativamente que contienen al átomo de carbono con 3 pares de electrones y además un par de electrones libres sin compartir. Entonces, por eso la carga negativa se representa como R negativo y lo vamos a conocer como carbocatión. Sitios reactivos. Dentro de una molécula pueden existir, o dentro de un sustrato pueden existir sitios que son más reactivos que el resto de la molécula. Entonces esos sitios reactivos son aquellos que contienen generalmente el grupo funcional. Entonces hay sitios reactivos que los vamos a conocer que son ricos en electrones, ¿sí? Ricos en electrones, y otros sitios que son deficientes de electrones. Entonces esas son zonas reactivas en donde van a ocurrir generalmente todas las reacciones químicas. Entonces, tenemos que existen dos sitios, el sitio nucleofílico, que es una zona rica en electrones, y el sitio electrofílico, que es una zona deficiente de electrones, escasa de electrones. Entonces aquí tenemos el sitio nucleofílico, y dice que son las especies químicas que generalmente tienen pares de electrones sin compartir, o son compuestos que son donantes de electrones. Dice que contiene alta densidad de electrones, un par de electrones no compartidos, o corresponden al extremo negativo en enlace, o que tienen enlaces dobles, es decir, enlaces pi. Esos son los sitios nucleófilos. Y tenemos los sitios electrófilos. Dentro de una molécula existe tanto el sitio nucleófilo como el sitio electrófilo. En la zona electrofílica decimos que son zonas que son capaces de aceptar electrones. Alguien que le quiera donar electrones a estas moléculas, ellos los aceptan, porque son sitios de muy baja capacidad o de muy baja cantidad de electrones, densidad electrónica, y dice que corresponde al extremo positivo de un enlace de tipo polar. Bueno, extremo positivo. Las especies químicas que generalmente son buenos electrófilos, que son receptoras de electrones, está por ejemplo acá el bromo, los halógenos cuando están como cationes. Aquí tenemos los metiles, el etil, el protil, y este ion hidronio, o también conocido como protón. Bien, entonces aquí tenemos un enlace nucleófilo electrófilo, y generalmente el nucleófilo va a quedar con la capacidad de donarle electrones al electrófilo. Esa es una propiedad. Entonces aquí por ejemplo tenemos el grupo carbonilo y tenemos un OH cargado negativamente, es decir, es un nucleófilo, y llega a donarle los electrones a ¿quién? A este carbón que está cargado positivamente. ¿Por qué está cargado positivamente? Entonces, espérenme un tantico acá. Tenemos que el oxígeno atrajo estos electrones, por eso esta flecha que indica que el oxígeno atrae para él los electrones del doble enlace. Y entonces este OH va a este carbón, acá lo tenemos, OH negativo. Ahí está el OH unido al carbón, y nos queda compensadas las cargas porque aquí el oxígeno al atraer para él los electrones de acá, los electrones pi de este enlace doble, entonces deja este carbón positivo. ¿Y quién compensa esa carga positiva? Pues en la formación del enlace con el OH. Entonces ahí quedó ya compensado. Bien, tenemos diferentes sitios nucleofílicos y electrofílicos dentro de los diferentes grupos funcionales. Por ejemplo, acá el arqueno, el sitio nucleofílico es este doble enlace por los electrones pi. En los alcoholes, el OH lleva el polo negativo y el carbón adjunto adyacente lleva el polo positivo, representado con este signo de infinito positivo.
En un éter, entonces resulta y pasa que el éter se ve rodeado por polos negativos, por polos positivos, y él asume la carga negativa. Entonces finalmente decimos que los éteres son inertes, no manejan polaridad. Por eso, porque tiene dos polos positivos al lado que lo anulan. En un haluro de alquilo, entonces el carbón lleva la carga positiva y el halógeno la carga negativa. En los nitrilos, el carbón la carga positiva y el nitrógeno, por ser más electronegativo, ellos y estos halógenos que son flúor, cloro, bromo, yodo, que representan a la X, ellos entonces asumen la carga negativa, el polo negativo. En un aldehído, una acetona, el oxígeno lleva la carga negativa, el polo negativo, y el carbón adyacente, el polo positivo. En un ácido carboxílico tenemos entonces que los oxígenos asumen la carga negativa y el carbón demasiado positivo. Entonces por eso se dice que los ácidos carboxílicos son los primeros o son los más reactivos de todos los compuestos en orden de jerarquía. Los haluros de acilo, entonces acá los dos oxígenos asumen la carga negativa y el carbón la carga positiva. En las aminas, el nitrógeno la carga negativa, el carbón la carga positiva, y en los ésteres, el carbón la carga positiva y los oxígenos adyacentes la carga negativa. Bueno, entonces son los sitios nucleofílicos. Y dentro del mecanismo que ocurre una reacción, entonces tenemos que estos mecanismos lo que hacen es describir la secuencia de pasos que ocurren en una reacción química. ¿Sí? Lo que hace es mostrarnos cuáles son los pasos en los cuales ocurre una reacción química. Entonces nos dice que hay tres pasos: la fase de iniciación, la de propagación y la de terminación. Entonces dice que la iniciación es la etapa más lenta y en ella ocurren las rupturas que pueden ser homolíticas o heterolíticas. Bueno, de este resultado pueden originarse iones, cationes, aniones, o pueden originarse radicales que van a atacar al sustrato. ¿Sí? ¿Quién es el sustrato? Es la sustancia que contiene carbonos y se va a ver atacada. Bueno, y el reactivo, ¿quién es? Generalmente son sustancias inorgánicas que van a atacar a la sustancia orgánica. En la fase de propagación, entonces, la especie intermedia, se forman especies intermedias que reaccionan entre sí muy rápidamente, la fase rápida de la reacción, y generan procesos en cadena, en los cuales un choque genera otro choque, así sucesivamente hasta que se va dando la reacción. Las reacciones ocurren por choques, entre más choques ocurra la reacción, ocurre más rápidamente. En la fase de terminación, tenemos entonces que algunas especies químicas producidas durante la fase de propagación empiezan a volverse eléctricamente estables, químicamente estables. Entonces la reacción va bajando la velocidad. El mecanismo de reacción por radicales, aquí tenemos mecanismo de reacción por radicales libres. Entonces tenemos que en la fase de iniciación los cloros sufren una ruptura homolítica por acción de la luz. Bueno, ultravioleta. Rompen el enlace, cada cloro se queda con un electrón. Este punto de aquí simboliza un electrón. ¿Bien? Entonces, ¿qué ocurre después? Viene la etapa de propagación. En la etapa de propagación, el cloro radical libre, acá tenemos radical libre de cloro, ataca al metano. El metano es el sustrato y el cloro sería el reactivo. Como ya está el radical formado por acción de la luz, entonces ataca aquí este CH4 que es el metano. ¿Y qué hace ese metano? Libera un hidrógeno, ¿sí? Como radical libre, tome y llévese su electrón, y él acepta o recibe a este cloro que trae su electrón. Y entonces finalmente el otro hidrógeno que sobró, que sacó el cloro porque entra a reemplazarlo, a sustituirlo, ese hidrógeno se va ¿con quién? Con el cloro que estaba sobrando. Entonces me forman ácido clorhídrico, que lo vemos acá como un subproducto también, y fuera de eso vemos el clorometano. Entonces, ¿qué pasó? Que el cloro sustituyó a ese hidrógeno que se fue con el otro cloro y me quedó el metano ahí, nos quedó. Bueno, y finalmente tenemos la fase de terminación, en la cual entonces se estabilizan el clorometano y se estabiliza el ácido clorhídrico, no es más. Bien. En los mecanismos de tipo de reacción polar o iónico polar, la anterior era apolar, ¿cierto? La anterior era apolar. Entonces aquí tenemos que en este tipo de reacción polar o iónico, dice que estas reacciones son el resultado de fuerzas de atracción positiva y negativa, y nosotros ya sabemos que en un mecanismo de reacción polar participan los polos positivos y negativos. Estas moléculas generalmente son orgánicas, son neutras, pero hay un átomo sobre el cual se genera la mayor densidad electrónica por la electronegatividad que maneja. Entonces tenemos que existen los sitios, aquí existen los sitios
más concentrados de electrones los llamamos nucleófilos y los menos concentrados de electrones a los cuales vamos a llamar electrófilos. ¿Eso para quién? Para el sustrato. Bueno.